Y estábamos contrastando la sabiduría que viene de lo alto con la sabiduría de terrenal. También el autor habla acerca de las pasiones que dominan nuestra vida, producen guerras, producen pleitos, habla acerca de codiciar, pero no tenéis, matáis, ardáis de envidia, no podéis obtener, combatís y hacéis la guerra, no tenéis porque no pedís. Bueno, ahí muestra a una iglesia que tiene problemas internos, existen entre ellos ambición, codicia, violencia, y una iglesia que tiene problemas serios, ¿ah? Porque la oración, que es una forma de vencer los malos deseos, también está manipulada por intereses egoístas. Por eso que Dios no escucha las oraciones, en el sentido de que no responde de acuerdo a los intereses, de acuerdo a las motivaciones de los orantes. Las guerras que menciona Santiago, algunos lo interpretan como luchas internas que cada uno de los hombres tenemos en nosotros con la naturaleza pecaminosa, y otros indican que no solamente se refiere o no se refiere a las luchas internas, sino que se refiere a las disensiones o rencillas dentro de los miembros de las iglesias o entre los fieles de la iglesia. Y otro interpreta las guerras literales, es decir, con Roma o con los aristócratas, frente a aquellas personas que están esquilmando u oprimiendo económicamente de manera severa a los judíos, sin distinguir si son cristianos o no. Recuerda que son todos judíos y algunos son cristianos, y la epístola se dirige a ellos, los judíos cristianos. La sabiduría, dice Kinner, de Dios no era la sabiduría populista de los violentos. Así que aquella cuya fe era genuina no podía vacilar entre las dos opciones, es decir, ser pacífico y lo otro es ser violento. Aquí Santiago se dirige a muchos de los pobres, los oprimidos, quienes están tentados a tratar de derrocar o de derrotar, destruir a sus opresores y posesionarse de sus pertenencias. Es la conclusión de Kinner, Craig Kinner, en el comentario contextual del Nuevo Testamento. Pareciera asemejarse lo que dice Kinner a lo que ocurría en la época de los setentas, cuando surge la teología de la liberación, aunque mejor dicho sería la teología de la revolución. Porque Gustavo Gutiérrez nos habla acerca de liberarse por medio de la fuerza de las armas. ¿Cómo se entiende la teología de la liberación? Más bien la revolución, sí. Hubieron personas y sacerdotes católicos romanos que emplearon las armas para liberarse de los opresores, ¿ah? Y murieron también en combate, se introdujeron en guerrillas, estuvieron combatiendo en las propias guerrillas. Si es así el caso este de lo que menciona Kinner, entonces algo parecido entonces ocurrió en el siglo primero, y es lo que trata de evitar Santiago cuando habla acerca de las guerras, de codiciáis, matáis, ardéis de envidia, pero no podéis obtener. Pues el contexto es ese de algo revolucionario, está ardiendo un hervidero de terroristas. A los celotes le denominaron eran terroristas, de ahí el término sicari, o el término sicario. Asesinaban a soldados romanos y también a los opresores. También habla acerca del cuatro Mara, seis del adulterio espiritual. Estamos en el capítulo 4 verso 4 al verso 6 ahora. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, en nosotros nos anhela celosamente? El adulterio al cual está mencionando, está aludiendo el autor, es el mismo adulterio que mencionaban ya los libros proféticos del Antiguo Testamento. En el sentido de la infidelidad matrimonial, era un símbolo o una metáfora para referirse a la infidelidad espiritual de parte del pueblo de Israel hacia Dios
en tanto ellos se concentraron en la adoración a los Baales, a los otros dioses. Era considerado como un adulterio, infidelidad a Dios. Y el adulterio al que está refiriéndose el escritor es la amistad con el mundo. ¿En qué sentido el creyente se hace amigo del mundo, por favor, mis queridos pastores, hermanos? Algunos ejemplos de la amistad con el mundo podría ser considerado como adulterio espiritual o infidelidad espiritual. Un ejemplo actual. ¿En qué sentido podría ocurrir algo semejante? Mano Pablo, Sí, eh, mire, yo he escuchado hartas veces pasajes en relación a esto, eh, pero yo creo que, no sé, mire, por ejemplo, cuando hablan de la amistad con el mundo, yo lo he escuchado hasta el hecho de que el joven no puede salir ni a la esquina a jugar a la pelota con los amigos, porque se hace amigo del mundo. Eh, por otro lado, una hermana, no sé, que se sombrea los ojos, se hizo amiga del mundo y se vuelve una adúltera también. Hasta esos extremos yo he escuchado este mensaje aplicarlo. ah, perfecto, ser amigo del mundo. Claro, Muy por eso bien. no sé si, cómo lo podría usted interpretar. Pero encierra una práctica pecaminosa, evidentemente. Es una práctica pecaminosa. Ahora debemos ver si el jugar a la pelota, por ejemplo, es una práctica pecaminosa. Hermano Porque Pablo, sí, mi doctor César. el, el tema es bastante amplio y se puede mirar desde diferentes puntos de vista, en realidad, creo yo. Eh, Porque desde la perspectiva de santo como iglesia es apartado. Por lo tanto, el hombre o la mujer que aceptó a Cristo, se convirtió a Cristo, sirve a Dios y es de Dios, es una persona que su vida gira en la totalidad respecto a Dios. Y ahí no hay vacilación. O sea, como diríamos en términos bien chilensis, blanco o negro. Aquí no hay término medio. La palabra de Dios también es bastante enfática y categórico. Dios también es muy específico en lo que enseña. Por lo tanto, en ese contexto nosotros debemos desenvolvernos. Ahora, Mm, cuando la palabra de Dios dice de amistad con el mundo, es de alguna manera coquetear con los aspectos que Dios rechaza, con los criterios establecidos por la palabra de Dios que nos dice enfáticamente no hagáis esto. mm, Entonces, correcto. al analizar la Biblia, evidentemente que hay muchos textos bíblicos que nos enseñan las obras de la carne, por ejemplo. Entonces, todo lo que estimule ese tipo de práctica, obviamente que uno debe enajenarse o apartarse de eso y no estar coqueteando. Eh, una amistad con el mundo, por ejemplo, si yo salgo con gente que no es cristiana, algún lugar, creo yo que no está mal. Ahora, si ese lugar me estimula, ¿no es cierto?, a la sexualidad, si ese lugar me estimula, ¿no es cierto?, a la, la broma doble sentido, evidentemente que ahí yo estoy dando lugar a la amistad con el mundo. Si yo salgo con mis colegas de trabajo, amigos, etcétera, a cualquier otra actividad, y si yo no ofendo a Dios, está bien. Pero si eso va a traer consecuencias negativas, hay que tener cuidado ahí. Entonces, analizarlo creo que se abarca varios aspectos, pero en forma sintetizada podría decir eso. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, mi doctor César. Con respecto al fútbol, estuvieron comentando también los hermanos del día lunes, las clases presenciales. Bueno, la práctica en sí es saludable físicamente porque cuando, por lo menos lo que son, los que son delanteros, los que corren más, se mantienen un poco en forma y queman algunas calorías. Pero también indicaron los hermanos que tuvieron la experiencia entre iglesias, estaban jugando entre miembros de la iglesia, todos cristianos, ni siquiera estaban jugando con los mundanos, que perdieron los ánimos, se descontrolaron los hermanos.
E incluso algunos se les salieron groserías, insolencias y, y se volvieron un poco violentos. En ese sentido ya no era saludable la práctica del fútbol. Pero el tema de carácter es igual porque no, si reaccionan de esa manera, hermanos, ahí se evidencia la madurez cristiana, hasta dónde, cuál es el grado de madurez cristiana. ¿Y doctor Marcelo iba a decir algo? Sí, no, mi hermano Pablo, más que nada pienso yo, como cada uno está dando su punto de vista, ¿Mm? creo que de pronto pasa por los extremos también, mi hermano, o sea, no sé, pues si una persona está, nos preocupamos por buscar a Dios, nosotros como pastores naturalmente somos un ejemplo para los demás, tenemos que supuestamente tener una vida de santidad y todo lo que conlleva la vida pastoral y ministerial, pero si estoy en mi casa y de pronto me aparece en la tele a las 9 de la noche, Cristiano Ronaldo haciendo un tremendo gol de cabeza, ¿cuál es el problema con que en medio de mirar las noticias, justo esté pasando un partido, estén relatando qué pecado tiene informarse sobre el fútbol? Ahora, si eso ya está arraigado en nuestro corazón y me desvivo más por eso que por escuchar una prédica, quizás ahí donde está el problema, en los extremos y en la prioridad del corazón, porque yo, por ejemplo, también conozco pastores que ya ¿Mm? se mandaron a hacer incluso camisetas de fútbol y ellos tienen las 7, pues. Entonces, se hacen camisetas de fútbol, tienen equipos de fútbol y todos los sábados es fijo que van a jugar fútbol, pero no hacen evangelismo ni 3 veces al mes, pero sí todos los sábados están haciendo fútbol. Entonces, quizá en el orden de prioridades o en la intención del corazón es donde radica el problema, es mi pensar. Muy bien, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Otro asunto también, otro ejemplo que podríamos ver aquí, estamos viendo en qué sentido puede ser considerado como un adulterio, ¿ah? Una infidelidad, ¿eh? En realidad es una idolatría porque está sustituyendo a Dios. El adulterio, eso es lo que equivale. Me han preguntado también mis hermanos de la música, hermanos que son cantantes, son profesionales, han ido a estudiar no a un conservatorio, sino a una institución o instituto que enseñan música. Y después ellos estudiaron, se capacitaron, invirtieron tiempo, recursos económicos, porque es algo que les gusta, el arte. En este caso, el arte es la música. Pero como tienen que sobrevivir, tienen que alimentar a su familia, sustentarse económicamente. Ellos estudiaron para eso, para la música, por lo tanto, cualquier persona que lo contrate, cualquier empresa que lo contrate para cantar, ellos cantan. En los casinos o en cualquier lugar donde, donde se le dé la oportunidad se dedican a eso. Y son entradas económicas que ellos tienen, es su profesión, su oficio. Pero algunos lo han mirado como hacerse amigo del mundo por el hecho de dedicarse a ese oficio, a esa profesión. Y son cristianos. Claro, cantan música mundanal, claro, letras que no son cristianas. De está la iglesia, se dedican a música cristiana. Eh, se ha discutido, algunos no están de acuerdo, ¿ah? Por lo menos algunos que son músicos que han venido del mundo no están de acuerdo, pero es que eh, algunos cristianos nacieron, fueron criados en la iglesia, nunca han estado en el mundo y siempre han sido cristianos. Pero cantan por temas de profesión. Yo no sé si cómo lo consideran ustedes ese trabajo en particular de los creyentes. Mi hermano Pablo, ahí es un tema bien complejo, bueno, Sí. siempre hay que ser objetivo en el análisis, Mm. pero respecto a la vivencia que ya hemos tenido como iglesia, me recuerdo que en Calbuco pasó esto. Mm. Unos hermanos que cantaban, eran músicos bastante buenos. eh, de pronto uno de ellos, o no sé si varios, pero a lo menos uno, sé que comenzó después a tocar con gente del mundo, música secular. Entonces se fue a una presentación que se hizo en el gimnasio municipal. Obviamente que el contexto era de gente del mundo, era Mm. una actividad secular. Entonces, claro, estaba ahí tocando, cantando el hermano y de repente nos faltó el que desde la galería le dijo, aleluya, porque lo conocía. Entonces, como que se mofaron, digamos, de
de este hermano que lo habían visto tocando en la iglesia, quizás en la calle, y de pronto aparece ahí en esa actividad secular. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto, muy bien. Muchas gracias por toda estos Mi hermano matices que... Pablo, ¿podría opinar algo Sí, más? Por favor. por supuesto, adelante. Es que pasa que yo tuve un músico así, pues en la iglesia. ¿Ya? Yo creo que son dos cosas aquí. Lo primero, lo que dice mi pastor César, es excelente. ¿Qué pasa con el testimonio de ellos en el contexto cultural en el que vivimos? ¿No sería un poco extraño sacarlo a evangelizar a la calle y que después los mismos lo vean cantando para el mundo? ¿Qué pasa con el testimonio de ellos? ¿Cómo los cuidamos? Y lo segundo, sería bueno preguntarle a ellos que cantan al mundo cómo está su vida espiritual. Yo he conocido varios que hacen lo que usted dice ¿Mm? y al menos en mi experiencia personal nunca he visto un cristiano bien parado, firme, que ande en el espíritu, que ame la palabra, que viva en santidad y que cante al mundo. Todos me han dicho que se sienten redargüidos a no hacerlo. Entonces quizás sea bueno preguntarle a ellos cómo está su vida espiritual, cómo está su vida de oración. Quizás en esta problemática, porque de verdad que es una problemática donde no tenemos respuestas claras en la Biblia, Mm, quizás la sí, mejor sea solución dejarlo en manos del Espíritu Santo y su guianza. perfecto, mi doctor Marcelo, muy bien. Bueno, Bueno, Pablo, sí, adelante, mi doctor Guillermo. eh, yo creo que también hay que considerar que el Espíritu del Señor nos anhela celosamente. Mm, Entonces, a mí me invitaron a un concierto de ópera. Era un varón que venía de Estados Unidos, hizo un concierto de ópera aquí en Valdivia y el varón es cristiano, mm, de familia cristiana, va a una iglesia cristiana, pero él trabaja, como se hace mención aquí, en este tipo de arte. Pero dentro de uno, vuelvo a mencionar, el espíritu nos anhela celosamente. Entonces yo rápidamente rechacé la invitación, bueno, de una manera amable la rechacé, le dije que no mm, podía, pero internamente tiene que ver con una parte espiritual. Creo que no es un lugar donde debería estar un hijo del Señor, porque ahí sí como que nos estamos realmente metiendo en un ámbito de la amistad con este mundo. El Señor nos anhela para Él y somos para Él, es mi opinión. muy bien, perfecto, muy bien. Muchas gracias, mi doctor Guillermo. Bueno, pasa lo mismo con el fútbol, ¿ah? De cristianos que son futbolistas profesionales. Bien. Bueno, acá es el de hacerse amigo del mundo, es una práctica evidentemente explícita, claramente una práctica pecaminosa que está condenada en la Sagrada Escritura. Después habla Santiago de los 10 imperativos de la vida cristiana, capítulo 4, verso 7 al 10, someterse a Dios, resistir al diablo, verso 7. Acercarse a Dios, limpiar las manos, verso 8, purificar los corazones, reconocer su miseria, que su risa se convierta en llanto, humillarse, y el Señor los exaltará. Y no hablar mal de los otros, dice la Dios, habla o juzgar. No hablen mal los unos de los otros, hermanos. El que habla mal de un hermano o lo juzga, está criticando y juzgando la ley, y si te constituyes en juez de la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino que eres juez, lo traduce la Biblia de América. Para seguir edificando la comunidad cristiana, Santiago ofrece una instrucción valiosa. No juzguen a los demás, ya que el que juzga, el juzgar le corresponde a Dios. Según él, al juzgar al prójimo, uno se convierte en juez de la ley y en consecuencia practica la soberbia, ya que como juez asume la posición de superioridad respecto a quien es juzgado. Solamente Dios, quien dio la ley, puede juzgar. En vez de juzgar, debemos concentrarnos en cumplir la ley, dice Santiago. Pero surge la pregunta, ¿cumplir la ley? ¿A qué ley? ¿A qué ley se refiere? Jesucristo contestó esta pregunta al fariseo, diciendo que la ley se cumple al amar a Dios con toda el alma, con todo el cuerpo y con toda la mente, y también amar al prójimo como a uno mismo. Por tanto, la próxima vez que seas tentado a juzgar a tu prójimo, dice Padilla, Costa y Belloso en el comentario bíblico de América Latina, un nuevo contemporáneo para América Latina,
Debemos preguntarnos, ¿hice todo lo posible por amar a esta persona? El juzgar aquí me da la impresión que tiene que ver con la actitud con la cual se juzga. Y con bueno, la actitud es lo mismo que con el espíritu. Con el espíritu, la actitud o la intención con la cual se juzga. Porque el Señor también dijo, juzgad con justo juicio. El apóstol Pablo a los Corintios le dice, el tal ya debería haber sido juzgado, y yo también ya lo he juzgado. Y también dice, esta persona debió haber sido entregado a Satanás para la destrucción de la carne, más el espíritu viva. Eso en cuanto a la disciplina eclesiástica. Y Cristo habla acerca de juzgar con justo juicio. En cuanto a la liturgia, Santiago dice que un profeta hable y los otros o los demás juzguen, es decir, examinen la profecía. En el contexto litúrgico también se debe juzgar. Tiene que ver con examinar, con escrutar temas éticos, disciplinas eclesiásticas y el contexto de la liturgia. Se debe juzgar. En Corintios, el apóstol Pablo también le dice a los destinatarios de la epístola a los Corintios que están llevando sus asuntos internos, conflictos internos de la congregación a los tribunales públicos para que toda la gente vea los conflictos que tienen los hermanos. Le dice, ¿qué acaso ustedes no tienen personas sabias, ancianos, gente experimentada que puedan juzgar estos asuntos internos dentro de la congregación? Se habla acerca de la Biblia de juzgar. Por eso la conclusión es la motivación con la cual se juzga. Cristo dice juzgar con justo juicio. Y también la doctrina errada se debe juzgar. El inmoral que es insistente también debe ser juzgado. Pero la finalidad de la disciplina eclesiástica es de restaurar al hermano que ha caído. Y, y acá parece que alude a eso mismo, ¿ah? Con un espíritu de restauración, no con una actitud de superioridad motivada, inspirada por el amor. Por eso la pregunta es, ¿hice todo lo posible por amar a esta persona? No se prohíba a juzgar absolutamente, sino con la actitud o con el espíritu. Y la meta del juzgar, eso es, al parecer, lo que se está objetando o cuestionando o, o evaluando en este pasaje bíblico. Y además lo dice claramente ahí de no hablar mal de los otros, porque lo que está haciendo es difamar, calumniar o desprestigiar la honra de otro de los hermanos. Ay, no hay una actitud de restauración. La actitud es simplemente desprestigiar y destruir la reputación de los otros. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a eso de juzgar a mis queridos pastores hermanos? Bueno, Pablo, ¿Sí? ese pasaje es uno de los favoritos de repente de la iglesia cuando el mensaje confronta. Después siempre viene la conversación que solamente me puede juzgar Dios, usted no es quien para juzgarme. Y hacen alusión a este texto, en el Ah, sentido de que no se le puede, digamos, exhortar un mensaje para que haya un cambio en él o en la persona, haciendo alusión de que uno no es juez, que Dios no nos llama a juzgarlo, que el único que lo juzga es Dios. perfecto. Mire, ve la excusa que tienen los hermanos, ¿ah? Para no aplicar la palabra de Dios. Impresionante. La estrategia de los hermanos para salir, hacerle quite a la práctica cristiana. Muy bien. Continuemos avanzando. Cuidado con la vanagloria. Mi doctor César, ¿quiere decir algo? ¿No? Sí, hermano, ¿qué relación tiene esto de juzgar? Porque también ahí hace como el uso de dos conceptos, la murmuración y el juzgar, como que hay una línea muy, muy estrecha respecto a
a la crítica. Y cuando Mm, Jesús en ese sermón del monte, en Mateo capítulo 7 si no me equivoco, los primeros versículos, ahí habla de no juzgar para que no seáis juzgados, porque con la vara que medís seréis medido. mm, Y después hace el comentario de la metáfora de la paja y la viga. correcto. Eh, y a esto le podemos sumar lo lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 verso 3 cuando Mm, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo. Entonces sí creo que de alguna forma eh, este texto bíblico de Santiago, de alguna forma también Jesús lo clarifica, de poder no mirar de pronto los pequeños errores de otros hermanos sin considerar nuestros grandes defectos que tenemos nosotros. Porque el perfecto. juzgar, el criticar muchas veces, claro, como usted también decía en el primer bloque, es muy fácil la crítica, es muy fácil el cuestionamiento, es muy fácil pronunciarse respecto a ciertas cosas. Entonces, en nuestra cultura hoy día todo es criticable, inclusive dentro de la plana o de los televisores, los programas televisivos, allí hay panelistas que son opinólogos, yo le diría son chismólogos, pero ellos le dan opinólogos y hablan y critican, dicen cosas, qué sé yo, pero el sentirte, a lo menos Cristo en el Sermón del Monte, es de que tengamos cuidado en la crítica, tener cuidado cuando emitimos un juicio, cuando de pronto tenemos que examinarnos nosotros mismos. Y Pablo acá le da un golpe de nocaut a esto cuando dice, ¿no es cierto?, que antes bien con humildad, estimando a cada uno como superior a uno mismo. O sea, todos son mejores que yo. Entonces, si Correcto. actuamos en ese espíritu de humildad, evitaríamos lo otro que es la murmuración y la crítica. Eso, hermano Pablo. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, amigo Toro de César. Muy bien, muy bien. Capítulo 4 estamos todavía. La vanagloria y la jactancia, verso 13. Acá, 4, sí, verso 13. Vamos ahora a lo que decía hoy, mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Todas jactancias semejantes malas, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. La crítica es contra los ricos ahora. Está dividida en dos partes. La primera parte corresponde a un oráculo contra los comerciantes ambiciosos que han planificado proyectarse en su vida. Voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, pero sin saber si eso es la voluntad o no, la de Dios. Es un oráculo contra los ricos terratenientes que oprimen al pueblo. Recuerde que ese es el contexto general. Y los destinatarios de la obra son los que están recibiendo la opresión de parte de los aristócratas, que son también judíos. El siguiente pecado que denuncia Santiago es planificar de una manera autoconfiada, jactanciosa e independiente de Dios. Presenta un negociante que tiene un plan completo para el futuro, que se proyecta incluso hasta la vejez. Lo que nos enseña el pasaje es que Dios debe ser consultado en todos nuestros planes y deberíamos hacer los planes contando con la aprobación o con la voluntad de Dios. ¿Esto serviría este pasaje bíblico para la doctrina de la confesión positiva? Serviría bastante, porque la confesión positiva o la hiperfe también denominada, yo creo que lo ubican, ¿verdad, mi hermano? O estoy mencionando algo nuevo. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la confesión positiva, también conocida como la hiperfe, del de decláralo o de decrétalo, decreta o decretar. Es una doctrina que surge de la nueva era y es una especie de un Dios.
medio panteísta, un Dios impersonal al cual Dios mismo está sujeto, porque cuando dice que Dios está sujeto o se mueve en fe, todo lo que yo confieso, declaro o decreto, entonces tiene tanto poder esa declaración, ese decreto, que la realidad se ve modificada y pareciera que Dios mismo se ve obligado, por decirlo de alguna manera, o se ve forzado por el hecho de hacer esa declaración a modificar la realidad. Una especie de manipulación de Dios, sí, si se presenta así esta doctrina de la hiperfe. Pero jamás en una oración, según esta doctrina de la hiperfe o la superfe, se habla de si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, si está conforme a la voluntad de Dios o no, sino simplemente declarar y confesar. Se puede confundir con la fe, debemos hablar en fe, pero la hiperfe es algo mucho más que simplemente una fe cristiana. Confianza, una confianza de que se va a llevar a cabo en la realidad algo que yo aspiro, pero Santiago está hablando aquí de que debe planificarse según la voluntad de Dios y debe contar con la aprobación de Dios. Eso es lo que enseña claramente. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto. Pero siempre es si el Señor quiere. Además, Cristo mismo enseñó a orar, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y el apóstol Pablo también enseñó esto cuando dice que oró al Señor por un aguijón en su carne, pero el Señor le dijo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y no declaró ni decretó sanidad. Más bien le oró, le rogó, le pidió a Dios que le quitara ese aguijón, pero no se cumplieron sus propósitos, lo que él deseaba, que era algo que desea cualquier persona que está pasando por una enfermedad, por ejemplo. Se conformó con la voluntad de Dios. Eso es lo que podemos ver, por lo menos lo logro ver ahí en Santiago, de consultar la voluntad de Dios. Hermano También se Pablo, menciona, sí, mi doctor, hermano Cristian, hermano no va. hermano, Oiga, sí, en relación a eso de lo que conversa, recuerdo haber leído en uno de los libros del hermano Gigi Ávila, ¿Mm? donde él declaraba todos los días de que el Señor le había tapado una muela que tenía con caries. Ya. Se miraba al espejo y decía, gracias Señor porque me tapaste la muela. ¿Mm? Pero la muela seguía picada y él constantemente todos los días lo hacía. O en uno de sus libros también hacía alusión a decirle, gracias Señor porque me sanaste. Pero la enfermedad todavía permanecía ahí. Yo lo he visto en la iglesia como enseñanza cuando de repente pasa la gente a ungirse y el malestar no desaparece. Y viene después la postura del otro hermano de decirle, hermano, váyase a la casa creyendo y declare que Dios lo sanó hoy día. A pesar de que la persona siente todavía el malestar, la persona se va a la casa, gracias Señor porque me sanaste. Pasan los días y que esa persona vuelva a la iglesia y diga, hermano, ¿sabe que todavía siento la molestia? No, usted de gracia porque el Señor lo sanó ese día. Eh, eso yo lo he escuchado bastante, hermano. Y lo otro en relación a lo que habla usted de la jactancia, o sea, lo que habla la escritura, no sé qué pensará usted, hermano, pero recuerdo tiempo atrás escuché a un predicador hablar acerca de cuando la gente celebra el nacimiento de un niño que todavía no nace, hermano, que está en gestación. Los fácilmente conocidos, lo que es un baby shower. Ya. Este hermano hablaba en relación a lo que es la jactancia, y él decía cómo la gente puede jactarse de un niño que todavía no nace, cómo pueden celebrar el nacimiento de alguien que todavía no nace. Y él lo explicaba dentro de eso y hablaba de la jactancia y hacía comentario de este pasaje, de estos pasajes bíblicos que estamos estudiando ahora. Yo no sé cómo usted puede ver eso, hermano, si no encuentra que está bien aplicado o no, o si puede hacer algún comentario. Desde el baby shower yo creo que es una exageración de demás, ¿no? Y lo otro, es verdad, las iglesias pentecostales, ¿no? En la cual nosotros participamos, es verdad que hemos tenido mucho más éxito en cuanto a ver milagros que las otras iglesias. Eso es verdad. A pesar de algunos extremos que hemos cometido, porque se han producido extremos, eso es verdad también en todo movimiento espiritual, movimiento religioso, a través de todos los tiempos siempre se han cometido algunos errores, pero a pesar de eso Dios sigue actuando
en medio de su pueblo. Por eso Dios escribe derechos en renglones torcidos. Pero sí, han habido muchas más sanidades en las iglesias pentecostales. El- y con respecto a eso de la... Pero tampoco vamos a ser sensacionistas en el sentido de que si es la voluntad de Dios, entonces no me va a sanar. Hay otro elemento ahí que se debe considerar, mi hermano, en cuanto a por qué algunos se sanan y otros no se sanan. Oye, Pablo ahí, es claro, Dios no me quiere sanar porque eh, tiene un propósito con la enfermedad. Pero también lo otro es con respecto a la escatología. Nosotros ya estamos en los tiempos escatológicos. Ya estamos en los tiempos escatológicos. Pero también estamos en la antigua era. También nos encontramos en la antigua era. La antigua era se caracteriza por la enfermedad, por el pecado, por la muerte, por la presencia demoníaca. Y los tiempos escatológicos se caracterizan por el reino de Dios, por estar libre de enfermedad, por también la presencia del Espíritu de Dios y la expulsión de demoníaca. Por lo tanto, cuando se ora por los enfermos, algunos sanan. También se sanan porque hay fe en los creyentes. Ese es uno. Hay fe en los creyentes. Los creyentes deben creer, pero esa fe, aquí lo voy a registrar, para entender bien. La fe tiene como objeto a Dios, a Cristo voy a poner. Tiene como objeto a Cristo. Fe no es en la fe misma. La confesión positiva es la fe misma. Esa es la diferencia, una muy leve diferencia, pero que es significativa. La confesión positiva, esto de decláralo, confiésalo, es en la fe misma. Está bien, confesión, sí, está bien. Es la fe misma. Yo me voy a sanar o en cualquier cosa que yo declare y confiese, eso se debe llevar a cabo, se debe cumplir. Es la fe en uno mismo. En cambio, la fe bíblica tiene como objeto Cristo, la confianza en Cristo. Se somete a la voluntad de Cristo. Yo confío en que Cristo me quiere sanar y tiene poder y yo confío que Él me puede sanar y me quiere sanar. Bueno, y si no me sana es porque tiene un propósito con mi enfermedad. Eso es lo uno. Cuando se ora, algunos se sanan, es porque tienen el don de fe, es porque creen y porque estamos en los tiempos escatológicos, donde se ha producido una liberación, ya no hay más enfermedad. Y además que la Biblia dice que Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz. Eso es verdad. Cristo llevó todas nuestras dolencias, nuestros dolores, nuestras enfermedades en la cruz. Eso dice la Biblia. Por lo tanto, el que cree eso está bien en cuanto a la fe. Y si no se sana, es porque también estamos en la antigua era, donde todavía hay enfermedad. Si no se sana, es porque quizás los creyentes, los hermanos no tienen fe, o porque no hay nadie que tenga el don de fe. O también puede ser que no sea la voluntad de Dios. Hay varias explicaciones con respecto a eso. Pero la fe creyente debe estar acá como objeto Cristo. El objeto de la fe Cristo. No es la fe. Esto ya sería una herejía. La fe es la fe misma. Ahí sería un problema. Si no se explica esto, no sabríamos en qué de estas dimensiones nosotros estamos creyendo. Claro, si no se explica, habría que preguntarle, hermano, ¿cómo usted concibe la fe? Lo más probable es que digan todos en Cristo, obviamente, si Cristo murió para sanarme de la enfermedad y Él desea y es su voluntad que yo sea sano. Entonces ahí sería una fe bíblica. Bueno, Pablo, ¿Sí, Néstor Guillermo?
Se ve harto esto de ese mover dentro de estas iglesias, por ejemplo, de los chaparros, se ve harto eso, que decretan, yo declaro, usan mucho ese lenguaje, la iglesia de Chaparro. Mira, muy bien, es Y una la iglesia verdad realmente que importante. las veces que me he topado con eso, la verdad que me genera una incomodidad porque uno piensa que es como que le están dando una orden a Dios y a Dios no se le puede dar una orden. Yo creo que a Dios se le pide, se le suplica que Él tenga misericordia de nosotros, que Él Exacto. haga su voluntad, con reverencia, con respeto. Y lo otro que me acordaba que hacía mención el hermano era lo que vivió Gigi Ávila. Creo que Gigi Ávila, yo creo que todos lo hemos visto en nuestro crecer, hemos visto videos de él, que en las campañas se sanaba mucha gente. Mm, Entonces Dios tenía un trato especial con él y él aplicaba su fe con él mismo. Si él mismo dice que él perdió la cuenta cuántas veces estaba enfermo, pero Dios obraba en él porque cuando él oraba en las campañas la gente se sanaba. Entonces, de alguna manera Dios trabajaba con él. Lo mismo que pasó con Pablo. O sea, creo que Dios tiene un trato con él. Eso, pues. muy bien, excelente. Muchas gracias a todos los que vinieron. El pecado que menciona el verso 17 es hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Se conoce como el pecado de la omisión. Nuestra oración es, Señor, perdóname mis pecados de palabra, de pensamiento, de, de palabra, pensamiento, de acción y también de omisión. Sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, ese también es pecado, al que se debe confesar. ¿Algún ejemplo, por favor, de un pecado de omisión? Saber hacer lo bueno y no hacerlo es un pecado, conocido como pecado de omisión. Voy a dar un ejemplo y después ustedes me dan más ejemplos. Puede ser varios, hay muchos ejemplos. Un bíblico en Apocalipsis. Apocalipsis. Ahí se menciona un ejemplo de un pecado de omisión en una de las iglesias. Aquí voy a buscar Apocalipsis. A ver. Capítulo 2 verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Baal, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a cometer, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete contra ellos con la espada de mi boca. Ahí se menciona un ejemplo de pecado de omisión. Tienen en la iglesia a herejes, tienen a los que predican la doctrina de Balaam y también tienen la doctrina de los nicolaitas. Quizás esta iglesia de, de Pérgamo se caracterizan por el amor, por la tolerancia y se caracterizan también por no desestabilizar la armonía dentro de una congregación. Vamos a fomentar más la armonía dentro de una congregación, la buena relación entre los miembros de la iglesia y no le vamos a dar tanto énfasis a la doctrina. Pero aquí el Señor le dice que se arrepienta de tolerar la herejía de la doctrina de Balaam y la doctrina de Nicolaíta dentro de esta iglesia. Y no solamente a la iglesia de Pérgamo, sino también a la iglesia de Tiatira. Yo conozco tus obras, le dice Jesús a la iglesia de Tiatira, amor, fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduzca a mi siervo, a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Tolera, ahí dicen, otra iglesia tolerante de la Tiatira, en cuanto a temas doctrinales. Ya debieron haber hecho algo con respecto a una falsa doctrina dentro de esta iglesia, pero no hicieron nada. De eso deben arrepentirse. Y es un reproche que Jesús le hace a estas iglesias. Ahí tenemos un ejemplo de pecado de omisión. Ahora, mencióneme otro ejemplo de pecado de omisión que nosotros podríamos cometer.
Bueno, Pablo, ¿Sí? he escuchado hartos casos de jóvenes que su vida, digamos, es muy alejado, digamos, de los parámetros morales que Dios establece, ¿Sí? pero se les permite tener un lugar en el coro porque de esa manera los retienen dentro de la iglesia. Se pasa por alto, digamos, su falta con tal de retenerlos dentro de las congregaciones. Ese sería como un ejemplo que se me viene a la cabeza. Perfecto. Bueno, esto depende también de los pastores, sin embargo, ¿ah? De la experiencia también que tengan los pastores, lo que han visto. Eh, Ahí yo no me involucro, no sé qué diría en ese caso, porque es verdad, hermano Cristian, es verdad que pueden ser carnales o tengan debilidades, defectos como todos nosotros, ¿no? Algunos más, otros menos, algunos menos escandalosos que otros, pero todos tenemos defectos y pecados también. Y es verdad, si ellos tienen esa habilidad, esos talentos y son coristas, es mejor que estén ahí en la iglesia, porque el Señor lo va, ahí es donde el Señor puede trabajar y tratar y pueden crecer por medio de las predicaciones y el contacto con los hermanos. Es mejor que estén ahí que se vayan al mundo, no sé. Eh, Tendría cuidado con emitir algún juicio acerca de, porque eso ya son políticas internas de los pastores, de lo que ellos han visto y la experiencia que tienen. Y a menos que sea un pecado, algo muy escandaloso, no sé, algo muy escandaloso que ameritaría una disciplina. Pero la disciplina eclesiástica siempre tiene la finalidad de no avergonzar, no humillar, no destruir la vida a un alma, sino que la disciplina eclesiástica siempre tiene la finalidad de restaurarla. Eh, Otro ejemplo, yo creo que con esos ya ejemplos, puede ser también de no cumplir una responsabilidad de la iglesia que tiene que ver con el servicio social o la acción social. Por ejemplo, ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, al desamparado. Ya lo había mencionado Santiago, cuando le dice la fe sin obras. De eso está aludiendo en el capítulo 3 cuando le dice, si un hermano y una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ahí tenemos otro pecado de omisión. Saber hacer lo bueno, es decir, darle ropa o alimento, por ejemplo, ayuda social. Entonces, se está cometiendo el pecado de la omisión. No se está ayudando al prójimo. Esto tiene sus límites también y tiene que tener ciertos criterios para ayudar, porque me estaban comentando también los hermanos del día martes, que algunos se acostumbraban a depender de la ayuda social de la iglesia, al final no trabajaban, ¿ah? No se esforzaban en buscar trabajo. Y se acostumbraban a vivir a costa del trabajo y el servicio de los otros. Bueno, también hay que ver eso, ese tema de la ayuda social. Sigamos. Recomendaciones para los ricos. ¿En qué consiste las recomendaciones para los ricos? Los ricos deben llorar por las desgracias que sufrirán. La razón, un juicio contra los ricos que adquiere su riqueza injustamente a través de la extorsión, explotación de los trabajadores. Es un lamento profético y apocalíptico. No se condena a los ricos por el simple hecho de tener riquezas, como Farca, por ejemplo, que hereda las riquezas, o una persona, un abuelo que se esforzó, trabajó, fue inteligente, tenía habilidades para los números, para hacer negocios, porque hay personas que tienen esa característica, habilidades para hacer negocios, y le va muy bien, tiene muchas empresas, terrenos, y se lo hereda a sus hijos y los hijos después se encargan simplemente de administrar. No es a esa riqueza a la cual estamos aludiendo y la que presenta el libro de Santiago, sino que son estas riquezas mal habidas y también personas que no comparten con otros lo que el Señor le ha otorgado. Por ejemplo,
Aquí habla acerca de los vestidos están podridos o se apolillaron. ¿Qué ropa se apolilla? Aquella ropa que no se usa. Si la ropa se usa, no se va a apolillar. Entonces está refiriéndose a una acumulación de ropa, que no se sabe por qué se ha acumulado tanto, quizás por los intereses o así de esa manera se le ha pagado las deudas, pero no comparte, ha acumulado riquezas innecesariamente, que no lo ocupa. Por eso se le han podrido, por eso ellos deben sufrir y lamentarse. Se ha oxidado, tienen monedas, ahí habla acerca de oro y de plata, bueno, el oro no se oxida, pero puede ser que no sea de oro de puro, sino que moneda que se utiliza para hacer los intercambios comerciales y se han oxidado. ¿Qué moneda se oxida? Aquella que se guarda en una bolsa y después adquiere un olor horrible, un olor a óxido, es porque tampoco se utiliza, no está en circulación estas monedas. Se está condenando a estos ricos que han oprimido y, y también han cometido asesinato, dice acá, ¿eh? Han condenado al justo. Aquí dice, habéis vivido en deleites, el- había acumulado tesoros para los días posteros, y aquí el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, por el cual engaño no les ha sido pagado por vosotros. Ellos se han enriquecido porque han hecho trabajar a personas y no se le ha pagado el sueldo. Han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado a un justo. Parece que tenían tantos recursos económicos que para poderse quedarse con algunos terrenos o tiendas o propiedades, han pagado a la justicia para que sancionara a su favor y dado muerte al justo. Y él no se le ha puesto resistencia al justo, a la persona oprimida. A esa riqueza es la que se está oponiendo acá Santiago. Y esto es literal cuando dice que deben sufrir sus desgracias. Es literal, porque la destrucción de Jerusalén ocurrirá al año 70 después del Señor Jesucristo. Aquí van a venir los romanos y van a destruir a todos los judíos, una matanza impresionante. Y se le prohíbe a todos los judíos pisar Jerusalén, so pena de muerte. Si pisan Jerusalén van a ser condenados a muerte. Por lo tanto, esto se cumple realmente. La guerra con los judíos en el año 70. Bueno, las recomendaciones finales de Santiago a tener paciencia frente a esta opresión que están sufriendo de parte de las personas adineradas. Las ilustraciones que emplea para referirse a tener paciencia es la de Job, por ejemplo, uno de ellos. La gente a quien se dirige Santiago vive en una situación opresiva que hace que pierda la paciencia con aquellos que les privan de sus necesidades básicas. Con el pasar del tiempo se vuelven irritables, aun contra aquellos que comparten sus miserias. Tengan paciencia hasta la segunda venida del Señor. Esa es la recomendación que le da Santiago para estas personas o estos destinatarios de la obra. ¿Algún comentario acerca de Santiago, mis queridos hermanos? Pastores? ¿Qué le pareció esta carta? ¿Alguna impresión en general? ¿Alguna lección? ¿Alguna reflexión? ¿Aplicación práctica? Hermano Pablo, en ¿Sí? el capítulo 5 Santiago le está hablando a los ricos, pero le está hablando a aquellos que están dentro del cristianismo. No, ellos, los destinatarios de la obra son judeos cristianos que son pobres, son de la clase baja de la sociedad. Y se refiere a los opresores.
a los ricos, a los aristócratas judíos que se encuentran en Jerusalén lucrando a costa de su propio pueblo y a instancia del Imperio Romano. Pueden ser los publicanos, pueden ser algunos, o los que tienen negocios y que le está yendo muy bien dentro del Imperio Romano. Están lucrando gracias a este imperio. A ello se refiere. Habían gente con muchos recursos. Bueno, en todas partes siempre han habido personas que lucran. A ello se dirige. Es como un oráculo profético similar a, a Amós, a Oseas, a Miqueas, a los profetas del Antiguo Testamento. Se dirige a la población en general, no a cristianos opresores dentro de una congregación cristiana. Mano Pablo, ¿Sí, hermano Cristian? los dos últimos versos de Santiago hacen alusión a si alguien se extravió de la verdad y si alguno le hace volver. Bien. ¿Eso se refiere a un hermanito que esté descarriado, que sea apartado por algún tiempo de la iglesia? Y Bueno, lo pasamos otro, eso. Santiago 5 al final. Sí, sí, Y sí. y el último verso dice que el que le haga volver al pecador de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Muchas veces este texto lo escuché en relación cuando uno hacía volver a un hermano y el hermano se sentía contento y decía, oh, estoy tan contento porque tenía hartos pecados, pero el Señor los va a cubrir porque hice volver un alma. Y citaban este texto que él iba a cubrir multitud de pecados. Los pecados de él, no del que ha hecho volver. Claro, haciendo alusión de que sus pecados iban a ser borrados, no sé, del libro de la obra o de otra manera. No sé cómo lo entendían ellos. Ah, perfecto. Bueno, esta es la parte, ¿ah? El- algunas versiones bíblicas. Voy a leer algunas versiones bíblicas. A ver, ¿dónde hay una versión? Al que hace volver al pecador de su mal camino, lo salva de la muerte, es decir, al pecador, y hace que muchos pecados sean perdonados. Los pecados que van a ser perdonados va a ser del que ha vuelto, de ese, de esa persona, no del evangelista. Los pecados, la multitud de pecados que va a ser cubierto será del salvado, no del evangelista. Eso es uno. Lo otro, acá, es de un enfermo, eso no faltó. Es que estamos en el tiempo ya, no podemos seguir avanzando. El, con respecto al enfermo, si está alguno enfermo, llama a los ancianos de la iglesia, úngelo con aceite. La oración de fe salvará al enfermo. Y si ha cometido algún pecado, los pecados le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros. Ahí nos encontramos con una enfermedad que es causa del pecado de un miembro de la congregación. Y por el versículo bíblico que está al lado, confesad vuestros pecados unos a otros, pareciera que el hermano se ha enfermado porque ha cometido un pecado contra un hermano y no ha pedido perdón, no ha confesado su ofensa a los otros y por eso se ha enfermado. Es decir, esta enfermedad está relacionada con un pecado, pero un pecado muy particular. En el verso 16, no ha confesado vuestras ofensas entre los hermanos, por eso se ha enfermado. Y la oración de fe lo salvará, es decir, cuando confiese su pecado o pida perdón, entonces se sanará. No todas las enfermedades están relacionadas con el pecado. Bien, pero ya estamos en la hora, le voy a enviar las presentaciones a sus correos. Muchas gracias por todas sus preguntas. Algunas las escribo y después respondo al final cuando termine la materia. Vamos a concluir entonces, ya son las una ya. Con una oración a nuestro Señor. No me acuerdo quién fue el que oró al comienzo de la clase. Pero ahora, hermano Cristian, por favor, nos dirigen una oración para finalizar. Amén.